Muy buenas a todos. Bueno, pues aquí estamos con Juan Luis Martín de Pozuelo para hablar de unas cositas, puntualizar algunas cosas, entrar en, digamos, en profundidad en tres o cuatro cosas después de haber desglobado ya digamos, lo más gordo que salió el otro día todo en prensa y de la declaración de Laporta y demás. Pero hoy vamos a entrar en tres o cuatro detalles. ¿Qué tal, Juan Luis? ¿Cómo estás? Muy bien, Ricardo. Todo bien, ¿no? Bueno, Bien. oye, has escuchado a Florentino, ¿no? En el discurso de Navidad ha sacado el látigo a pasear, ¿eh? El Real Madrid, por fin, mira que achuchamos ahí, empujamos para que realmente entraran en esto como Dios manda y bueno, no, evidentemente no es solo por nosotros, ¿no? Pero se han activado por lo que parece, ¿eh? Parece que sí. Y ha llegado, incluso el mismo presidente acaba de hacer referencia a las declaraciones de Laporta en sede judicial el viernes pasado y vamos a hablar de eso, del detalle, de las cositas que nosotros Eso es. vemos o he visto en lo que pasó el viernes. Eso es. Ostras, es que Florentino ha dicho, claro, que es el caso más grave del fútbol ahora, a día de hoy, es el caso más grave de la historia del deporte español. Se ha quedado corto ahí, Florentino, pero está muy bien. Dice, han pagado 8 millones de euros por informes que ni siquiera los entrenadores conocen, ¿no? Y bueno, ha estado durillo como Dios manda y no hay que cejar en el empeño. Yo he hecho un vídeo hace nada, unas horas para recordar quién es el CTA y de dónde viene y los medios de comunicación. Por cierto, Florentino también ha dicho que los medios de comunicación tienen un papel muy importante. Y es verdad, porque nadie ha informado de nada, solo cuando es imprescindible. El ejemplo lo tenemos, las declaraciones del otro día de Laporta, vas a los periódicos importantes, que digo más, casi los periódicos de Cataluña, o sea, Sport y Mundo Deportivo, han hablado más que el Marca y el As. Pues Florentino ha dicho, los medios tenéis un papel muy importante. Pues, es que es verdad, es muy triste, lo digo siempre, que no haya en ninguno de estos dos periódicos tan importantes en España ningún periodista de investigación. Lo que ha salido a la luz lo ha sacado pues Miguel Ángel Pérez, nuestro amigo Miguel Ángel Pérez, Alejandro Entrambasaguas, eh, en fin, poco más. O sea, bueno, y en el mundo Esteban Urreiztieta, muy bien también, pero de prensa deportiva, nada de nada. Pero bueno, vamos a entrar nosotros en lo nuestro, en materia, a ver si los medios aprenden un poquito, que también tienen abogados para saber, porque en los periódicos generalmente hay un equipo de abogados que les indican esto lo puedes escribir, esto no, tal, para eso sí, pero para estas cosas, para investigar nada. Lo primero que quiero preguntarte, para ser un poquito más técnico, ¿qué figura representa Laporta como testigo? ¿Qué importancia tiene? eh, tengan, teniendo en cuenta que es presidente del Fútbol Club Barcelona. ¿Esto jurídicamente tiene más valor? ¿No lo tiene? A ver, que el Laporta haya declarado como presidente es algo que, comentándolo con César y lo estudiamos a fondo, nos sorprendió mucho. Y voy a explicar Sí, el bueno, por qué. ahí fue un fallo de los abogados, ¿no? Es bastante técnico, pero lo voy a explicar para ver si la gente lo entiende. Hay cuatro investigados, que son las personas físicas, Rosell, Bartomeu, Grau y Soler. Estas personas son investigados y cuando fueron a declarar el otro día, el Madrid no les pudo preguntar, o les podía preguntar, pero ellos se acogían a su derecho a no declarar a las preguntas de las acusaciones y solo responden las preguntas que ya vienen pautadas, preparadas y prácticamente contestadas desde casa de sus abogados. Ya lo ha investigado, queda con su abogado, te voy a preguntar esto, te contesto lo otro, y son pues prácticamente las acusaciones. En estos casos ya sabemos que nunca van a entrar en el juego de contestarme, excepto Javier Enrique Romero, que se avino a contestar a las preguntas del fiscal. Y ya dio mucha información, porque entonces sí que contestas a preguntas de la persona que acusa y te quieres explicar a fondo. Hay otra persona acusada, el Fútbol Club Barcelona como persona jurídica. Y entonces, cuando empezó la investigación, el juez tenía la obligación de requerir al Barcelona para que dijera qué persona respondería a las preguntas que le querrían hacer las partes, las acusaciones y las defensas, y el fiscal y el juez. Para que Y la el gente lo entienda, lo que ahora va a hacer el ENAFOR. Exacto.
el ENAFOR es la persona que identificó el Barcelona. Pero el abogado del Barcelona, que es un muy buen abogado, no creo que en ese momento estuviera a lo mejor asumiendo aún la representación del caso. La persona que designan es el ENAFOR y no designan a Laporta. Y No hubiera Laporta, tenido que pasar por esto. no, y Laporta sale y para rematar hace la comparecencia pública con declaraciones. Claro. Entonces, las acusaciones decimos, este señor sabe mucho, dice mucho y no es el Barcelona. Claro, Pues a claro, claro, declarar. claro. Es que no hubiera tenido que pasar por esto si lo designan a él como representante legal del club, pues respondería solo a preguntas de su abogado, lo que va a hacer Elena Ford. Ahí la verdad es que fue un error, una metedura de pata importante. Por eso yo digo que hay ciertas cosas de la defensa que a mí me chocan mucho, a vosotros más, que sois los profesionales de esto, ¿no? Pero que o sea, no acabas de entender de verdad. Algo que pregunta mucho la gente. Eh, ¿Qué pasa si Laporta miente como testigo? Eh, si además siendo el presidente en su momento que cometió este tipo de delitos, o presuntos delitos, y lo sigue siendo ahora. ¿Qué pasa si un testigo con la referencia que tiene Laporta miente? Antes de declarar a todo testigo se le informan de las obligaciones de la ley, las preceptivas, de tiene obligación de decir verdad. También se le informa y se advierte y se tiene en cuenta el vínculo que tiene ese testigo con las partes. El tribunal no ignora que esa persona es el presidente del Fútbol Club Barcelona y que lo fue en un tiempo pasado, o sea, tiene un vínculo directo y un interés directo. Eso a la hora de declarar se tiene en cuenta y se le dice que ahora sí tiene que obligación de decir verdad y contestar a las preguntas de todas las partes. Hay que tener esa previa para tener en cuenta lo que declara. Ahora, después, ¿qué es un falso testimonio? Un falso testimonio tienes que probar que aquella persona está manifiestamente diciendo mentira o equivocando al tribunal, diciendo algo que él sabe que no es y lo dice. Y Laporta, en este sentido, tampoco es tonto. Más bien lo que intenta es dar respuestas confusas, poco claras y confundir, más que decir propiamente una mentira. Por ejemplo, si dice que había informes y yo puedo llegar a demostrar que no había informes, se puede decir que ha mentido. Pero claro, ¿cómo demuestro yo que no había informes? Ahora, hagamos la inversa. Tampoco él prueba que los hubiera, ¿no? Pero es como una duda. ¿Lo sabía o no lo sabía? Pero yo no le puedo probar. Tengo una prueba irrefutable que sé que él sabe que no hay informes y que está mintiendo. Él dice, no había, o había unos informes porque a mí me lo habían dicho. Tampoco él reconoció que los había visto, ¿eh? A mí me habían dicho que había unos informes. Me lo habían dicho. Ya está. Esa pregunta te salva. Vale. Nunca puedo probar que tú estás declarando y supiste siempre que no había informes. Pero hay algunas cosas donde yo directamente pienso que ha mentido. Hay algo que en lo que hemos trabajado mucho, y tú particularmente, y además lo has hecho llegar a las partes, que es esto de los pagos heredados. ¿Vale? Los pagos heredados, hasta cierto punto con Laporta, eso se puede llegar a desmontar relativamente fácil. A Negreira se le pagaba, en principio, a través de la empresa Dasnil, pero hay un momento determinado donde Laporta, cuando se multiplica el pago, que él dice que no sabe muy bien por qué, que entiende que es porque había más trabajo, más faena, no sé qué, bueno, pues entramos en todas las suspicacias, incluso de pagar por informes para un mundial que aún no se había celebrado y todas estas cosas, y que esto la comisión deportiva le había dicho, sí, pero al final quien lo aprueba es él. Pero el tema es que en un momento determinado se cambia el pago de una empresa a otra, pasa de Dasnil a Nilsat. Tú has trabajado mucho con esto y tienes toda la razón cuando dices que entonces ya no es un pago heredado, es un nuevo pago y encima de más cantidad, ¿no? Exacto. Y mira,
casualmente, hoy el diario AS, en noticia de portada, salía hoy, publicaba la evolución de los pagos con los nombres de las empresas. Esta es la famosa comparecencia de Laporta o las declaraciones públicas que ha hecho. Él dice, son unos informes heredados. Es un relato sencillo, no le hace repreguntas el periodista y patada para adelante parece que convence a la audiencia. El periodista no le repregunta nada. ¿Cómo que heredados? Nada. Explíqueme esto quiere decir de heredados. Cuando tú coges los informes y la causa, vas al detalle y explicaré lo siguiente. Lo explicamos un poco el otro día. Laporta llega, presidente, 2003. Supongamos que es verdad lo que le dicen. Oiga, que tenemos unos pagos, ¿cierto? Había unos pagos que venían de Gaspar. Ah, la contabilidad. ¿Quiénes son? Dasnil y Soccercamp. Pagos unos 100.000 euros al año llegaban. Muy bien, no pasa nada. Seguir pagando. Yo puedo decir que no sé por qué eran. No nos lo creemos, pero bueno, es la explicación que dicen. No nos lo creemos. Y de repente, en 2006, cuando ya su junta directiva es nueva, se han marchado Sandro Rosell y Bartomeu, que ellos pueden decir que estos no saben nada de esto, porque es verdad, no estaban. Cuando se marchan Bartomeu y Rosell, aparece una empresa nueva de Negreira que se llama Dasnil, que es nueva. Tú no le pagas a alguien si no sabes que existe. Alguien tiene que llamarte. Alguien tiene que decirte, oiga, soy María Enríquez Negreira, le vamos a pasar facturas de una empresa nueva. Ah, ¿sí? ¿Para qué? ¿De qué es usted? No lo conozco. Sí, yo soy el de antes, el de Dasnil y que le venía, ahora seré Nilsat. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Pues deme usted el número de cuenta nuevo para pagarle. ¿Y qué me va a hacer usted ahora? Ah, hay unos informes. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Pues mire, le pago 4 veces más. Oiga, que usted está cobrando más que cualquier directivo o ejecutivo del Fútbol Club Barcelona. Cobra casi usted como un jugador de la primera plantilla del equipo. Da igual, no se preocupe. Es heredado. Yo se lo pago. Entonces, esta es una Bueno, explicación que tú puedes dar. Que yo se lo pago y no sé ni lo que hace. Tú la puedes dar. Pero la credibilidad no alcanza. esto, los que estáis aquí en el canal desde hace tiempo sabéis que era algo que yo decía que, bueno, hasta ahí podía leer y que no podía explicar más porque quería que esto lo desarrollaran pues tanto Fiscalía como los abogados del Real Madrid, porque es algo que lo que se ha trabajado mucho y efectivamente lo han hecho. Otra cosa es tratar de engañar al tribunal, como dijimos, y hasta cierto punto aunque reconoció los informes del hijo, no es tonto, es lo que tú dices. Una cosa es lo que le dice a su parroquia y otra cosa es la realidad. Pero tratar de mezclar los pagos de Sogercam con Dasnil y Nilsat, eso es tratar de engañar directamente al tribunal, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay dos tipos de pago. Los tipo A, digamos, tipo A, los corruptores de verdad, Negreira padre, sus empresas, Dasnil y Nilsat, y los tipo B, Soccercam, su hijo, ¿no? Y en 2014-2018 hay dos tipos de pagos, los que se hacen al padre y los que se hacen al hijo. El tipo A, el corruptor al padre, y los del hijo, que ya veremos. Entonces la pregunta que dice, que ellos dicen, ah, vale, cuando ellos se ven atrapados, dicen, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa. Vamos a decir que todos los pagos eran por el hijo. Todos. Vamos a vincular todo al hijo. Ah, pero oye, que hay los pagos al padre. Da igual, tú di que era todo al hijo, que como tenemos informes del hijo, a lo mejor cuela. A lo mejor cuela. Y además, decimos, no, estos pagos tienen justificación porque hay el informe. Ah, muy bien, ah, vale, a lo mejor cuela. Abogados, a lo mejor lo decimos y cuela. ¿Qué pasa? Los abogados no son tontos, los de las acusaciones, menos los de la federación o los de la Liga de Fútbol Profesional. Claro. Y entonces dicen, sí, oiga, pero es que aquí hay dos tipos de pago, lo que estamos explicando. Y la naturaleza de los pagos antiguos, de los primeros, los que no había informe, digo, ¿cuál es esa naturaleza? Porque esos pagos de los que no hay informes, que coinciden en el tiempo con los pagos de los informes, los del hijo, porque ahí hay un tiempo en que los dos pagos coinciden. Sí, coinciden, sí. Exacto, dicen, unos tienen informes, estos a lo mejor se salvarán, ya lo veremos, son los del hijo. Ahora, los que no hay el antecedente de informe,
los otros, los antiguos, vamos a preguntarte, antes del 2014, por este tipo de pago a Negreira padre, ¿había informes? No. ¿Qué dice? ¿Qué dice Laporta? Se destruyeron. Ya, pero te dice que cada 5 años y después resulta que aparece allí con los informes de No, porque unas casas donde no, son... ¿eh? solo se destruyen cada 5 años los del padre. Los Ah, del los hijo del no. hijo no. Ah, Ah, vale. claro. A ver si es así, Ricardo, sí. Ricardo, es que no pillas la jugada. Claro, Vale, los vale. del Sí. hijo, Siendo así, ok. No claro. se lo cree ni, no se lo cree ni Cristo bendito, ¿no? Se destruye cada 5 años, pero solo se destruyen cada 5 años los del padre. Claro, Los del claro, ya hijo sé. se guardaban Sí. en una caja. El problema, sí, en el armario, sí, el problema es que el propio Negreira ha declarado que él nunca hizo un puñetero informe y que además su labor era Eso no dice ver. Negreira. Barça dice que sí, que había informes. Bueno, muy bien, pues que puede decir misa, pero para engañar a un juez y a la fiscalía lo va a tener complicado, bastante complicado. Otra cosa, Hay más personas que dicen que no hay informes, ¿eh? Ya lo veremos. correcto, pero podemos hablar hasta donde podemos hablar. Sí, bueno, luego. Otra cosa, sobre el acuerdo de liberalidad que llama él Laporta, firmado con Hacienda, dice que es que esto se ha malinterpretado, dice, ¿no? Porque no solo son facturas de Negreira, sino que englobaba otras cosas, tema de fiscalidad de pagos a agentes, no sé qué y tal. Bueno, ha tratado de mezclarlo todo y es justo al revés, porque hemos ido al acta y explícalo, precisamente es justo al revés. Otra respuesta muy made in señor Laporta, que intenta confundir o hacer ver que no significa lo que tienes el papel delante. Es cierto que se le inicia una inspección de Hacienda al FC Barcelona en 2018 por diversos conceptos de IVA mal facturado. Entre los diversos conceptos que había en cuenta lo de Negreira. También había temas de agentes y otro tipo de operaciones. Era una revisión de IVA que afectaba al FC Barcelona y en el que estaba el capítulo Negreira. Se hace la inspección y el Barcelona firma la conformidad de la inspección reconociendo el pago con multa del IVA, pero de todas las inspecciones que se estaban haciendo paralelamente, diferentes conceptos, la única que acepta y da conformidad es por precisamente el tema Negreira. En los demás los discute. Este, que no tenía soporte físico de la prestación de servicios, este lo reconoce y lo paga. Y la Porta, su declaración dice, no, es que la inspección era por más temas. Pues sí, ya sé que era por más temas, pero en el único en que conformas y reconoces esta situación de que no puedes justificar el pago de ninguna manera es precisamente en el de Negreira. Y cuando sale en los medios de comunicación, él dice, ha justificado la liberalidad porque había varios conceptos en la inspección. Sí, había varios conceptos en la inspección, pero precisamente el único que reconoció fue este. Y pagó por él. Y Pero pagó por él. Entonces ese es siempre el doble juego de que de cara a lo que se publica parece que Laporta ha justificado la liberalidad de la inspección. Sí, la justifica, pero con una respuesta que genera confusión, que de cara a lo que queda recogido en los medios de comunicación parece que lo ha justificado de alguna manera, pero de cara al experto que está en el tribunal repasando el acta, dice, me está contando usted una película, esto no cuadra porque no es lo que tengo aquí el papel delante. Lo que pasa es que él es testigo. Él puede decir que él tiene esa percepción de que había varios conceptos. Eso no es mentir propiamente al tribunal, pero es querer confundir, que es algo legítimo, ¿eh? Cuando tú te estás viendo acorralado ante un tribunal, dices, si no puedo pero tener la razón, al como menos testigo, ¿y eso no puede ser un indicio de delito? es lo que pasa, que la figura de Laporta es muy especial, Claro, porque es un testigo que tiene un interés súper directo en el claro. objeto del enjuiciamiento. Entonces el tribunal ya lo sabe que tiene un interés directo y que de alguna manera no llega a mentir, pero confundir es una línea muy fina y tú tienes que probar que existe un ánimo de engañar que dices, bueno, yo es que es la percepción que tenía. Es muy difícil probar que tú realmente tenías el ánimo de engañar al tribunal cuando contestaste. Basta simplemente con que tú quieras decir, no ser muy preciso y esa imprecisión que tú lanzas al tribunal de, es que había una inspección más general de Hacienda. Pues tú generas esa duda y sales ante el medio de comunicación que recoge, ha dicho esto.
Sí, ha dicho esto, pero en el fondo es como lo de los informes. No No, se no, le sí, crea. en eso es un auténtico artista, ¿no? Porque además cuando surge esto, ¿no? De ser testigo y te confrontan, cuando te van a hacer la pregunta al detalle, el tío siempre tiene que salirse con una de estas porque es evidente que evita decir la verdad continuamente y se nota mucho que escabulle entrar en el tema y ser directo, responder directamente. Esto es, para mí es muy evidente. Eh, Esta respuesta del acta de liberalidad la tenía preparada de casa. claro, pero es que es algo muy fácil de desmontar porque efectivamente después vas al acta y dices, sí, efectivamente, aquí se están inspeccionando diferentes cosas del IVA, pero lo único, la que aceptas tú y dices, ok, aquí no tengo nada que hacer y acepto la multa y tal, es lo de Negreira, los demás lo discutes porque detrás tus razones, tu documentación o lo que sea. Es evidente. Y para acabar, quería hablar de una persona que es muy relevante, nosotros pensamos que es muy relevante, que podría ser llamada a declarar, ¿no? Que es Conchi. Háblanos de Conchi, Juan Luis. Concepción Díaz Herbela es la secretaria de Negreira, la Ah, persona que estaba con Negreira todos los días, todas las tardes, de los años, creo que era antes del 2000, hasta que la despiden justo cuando Negreira deja de cobrar del Fútbol Club Barcelona. claro, es que esa empresa solo facturaba al Barça, me contaré. Entonces Conchi ha dicho lo que ha visto en todos estos años. Conchi, yo creo que hay que preguntarle, yo creo que si a Conchi le pregunta si Negreira ha estado sentado delante de un ordenador alguna vez en su vida, es capaz de decir que no. Evidentemente. Conchi ha dicho que su jefe no hizo un informe en la vida. Conchi ha dicho que vio entrar a Bartomeu una vez en el despacho a hablar con su jefe. Coño, le hizo cambiar la declaración a Bartomeu. Conchi ha dicho que le dijo el jefe, no te metas con lo del Barça, que es una relación mía personal con presidencia. Claro, Conchi dice exactamente lo contrario que Laporta. Conchi Claro. pasaba todos los días con Negreira. Conchi recibió en su cuenta personal directa pagos del Fútbol Club Barcelona. Claro, claro, es que Negreira usaba diferentes cuentas y Al eh, principio, al al principio. principio, O sea, ¿tú llamarías a declarar a Conchi? de cabeza, pero de cabeza. Démonos cuenta que Bartomeu había dicho que nunca se había reunido para nada con Negreira, que prácticamente no lo conocía, y gracias a Conchi que dijo que sí, que había estado en el despacho de Negreira, había estado Bartomeu, dice, ah, sí, es que me olvidaba, No efectivamente, sé. una vez, Si le preguntaron por Bartomeu, a lo mejor si le preguntamos por Laporta también sabe más cosas. claro, seguro. Es que yo creo que Pasa es, que lo que pasa que Laporta, a Conchi no le preguntan por Laporta, porque Laporta es testigo, no es investigado. Es que aquí claro, se confunde esto, que claro, 8 millones tantos años, pero a la testigo solo le preguntaron por los 4 años en que está afectado el delito. Pero hmm, los anteriores son importantes, muy importantes, porque los anteriores, como explico yo, son necesarios saber lo que había porque marcan la naturaleza del pago y la naturaleza del pago es la base de la configuración del delito. Entonces, efectivamente. cuando a Conchi se le pregunte ahora por antes, Pero aunque, quiero decir, tú lo puedes preguntar por la porta sí, y ella puede contestar y eso tiene su relevancia, por supuesto que tiene su relevancia dentro del contexto total, ¿no? Bueno, pues estos son las pildoritas que poquito a poco vamos a ir desgranando, de cosas que van saliendo en la prensa y que muchas de ellas lo hacen para confundir. Pues nosotros salimos aquí para aclararlas y darlas al detalle para que entendáis jurídicamente cómo va. Y bueno, y en Román Paladino para que todos nos enteremos, que a mí también me cuesta a veces, no penséis. En fin, Juan Luis, muchísimas gracias. Sé que hoy tenías que estar de escalada por ahí, pero has tenido mal día, ¿no? aquí se ha puesto a hacer mal tiempo y nos hemos encerrado todos a trabajar en el despacho. ¿Qué le vamos a hacer? En fin, un abrazo grande, querido amigo. Seguimos en la lucha. A ti, Ricardo. Nos vemos.